soy el ingeniero Vázquez, profesor del Instituto Técnico Ingeniero Anacleto Tovar. En la clase de hoy analizaremos la fuerza que experimenta una partícula de carga Q al atravesar por un campo magnético de características permanentes. Para lo cual usaremos un imán que está compuesto por un polo norte y su contraparte, su polo sur. Desde el polo norte se emiten líneas de campo magnético, las cuales convergen en su polo sur. Ahora vemos la partícula, la cual se está desplazando con una determinada velocidad v y atraviesa por el campo magnético de características permanentes. La velocidad v de esta partícula es una magnitud vectorial, por tal puede ser representada mediante un vector. Ese vector lo llamamos vector v, tiene un módulo, tiene dirección y sentido. La intensidad del campo magnético también es una magnitud vectorial. Entonces, esa intensidad de campo magnético es representada por un vector v larga. Ahora bien, entre el vector que representa la intensidad del campo magnético y el vector que representa la velocidad de la partícula, voy a obtener un ángulo. Ese ángulo es el ángulo φ, que puede ser calculado mediante el arco coseno, y tengo el argumento del producto en la parte del numerador, producto escalar entre dos vectores, vector velocidad y vector intensidad del campo magnético, dividido en el producto de los módulos de cada uno de los vectores. Gracias a esto puedo obtener el ángulo que va a existir entre la intensidad del campo magnético, o sea, ese vector que representa, y el vector de velocidad de la partícula. El producto escalar entre dos vectores me da como resultado un escalar. Esto quiere decir que en un caso muy especial, cuando el ángulo valga 90 grados entre el vector del campo magnético y el vector de la velocidad de la partícula, el producto de estos dos va a ser por resultado único un cero. Información importante a tener en cuenta para el análisis. Ahora, la fuerza, acá vemos claramente la fuerza que va a experimentar la partícula, esta carga de prueba Q positiva, va a estar representada por medio de un vector. Ese vector es un vector F, fuerza de Lorentz. Esa fuerza que es representada por este vector tiene características particulares. Este vector va a ser perpendicular al vector que representa el campo magnético, y también va a ser perpendicular al vector que representa la velocidad de la partícula. ¿Cómo hago para poder representar matemáticamente esto o poder analizar matemáticamente esto? Para ello vamos a recurrir a un programa llamado MATLAB. A ver, acá estamos. Estamos ya en el MATLAB, en la ventana de comandos. Vamos a suponer el vector v corta, que es la velocidad. En este caso voy a hacer un análisis suponiendo que la carga de prueba, que es un escalar, tiene un valor unitario. Esto quiere decir que si yo multiplicara el valor de la carga escalarmente con el vector de velocidad, el resultado sería exactamente el mismo vector velocidad. Esto es simplemente para simplificar el análisis. La velocidad está compuesta por coordenadas, ya que es un vector, las cuales acabo de ingresar. Ahí tenemos el vector velocidad. El vector que representa la intensidad de campo magnético, vamos a suponer que es el siguiente: 0, menos 2 y 4. Ahí estamos. Por lo tanto, si yo quiero obtener el vector fuerza, que es el vector resultante del producto vectorial entre ellos dos, va a ser igual a fuerza igual a el producto vectorial entre el vector que representa la velocidad y el vector que representa la intensidad del campo magnético. Disculpen, V larga. Ahí lo tenemos, se ve claramente, a ver, ahí se está notando claramente.
Si yo quisiera ahora ver estos vectores en un espacio tridimensional, tengo que recurrir a una directiva movepad. Presiono Enter, yo básicamente ya lo hice y nos encontramos acá. Aquí estamos. Bien, perfecto. Para poder ver, introducimos plot, paréntesis, plot, dos puntos, arrow, 3D, corchetes, corchetes. En estos corchetes se introduce el primer vector, coma, y vamos a ingresar los otros vectores que básicamente es el mismo juego de instrucciones. Acá lo tenemos y acá lo tenemos. Bien, entre estos corchetes debo introducir las coordenadas de cada uno de los vectores. Y comenzamos con el vector velocidad. Vamos a volver a la ventana de comandos. Acá tengo el vector velocidad. A ver, voy a hacer control C y en los dos primeros corchetes introduzco el primer vector. Luego voy al vector que representa el campo magnético, control C y luego control V en el segundo par de corchetes. Por último, el resultado, que es el vector que representa la fuerza de Lorentz, en el último par de corchetes. Aquí esto se separa entre comas y presionamos Enter. Aquí tenemos los vectores en 3D. Si yo quisiera estos vectores que giren para verlos en 3 dimensiones, acá lo tengo claramente en 3 dimensiones. Acá está el vector resultante. Lo podemos ver al vector resultante. Bien, perfecto. Este es menos 4, lo vemos inclinado en menos 2 y lo vemos inclinado en menos 8. Este sería el vector resultante del que estoy marcando. Bien, volviendo a la clase de física, estamos ubicados aquí. Esta fuerza de Lorentz puede ser calculado mediante la siguiente fórmula. Producto escalar entre el escalar de la carga por, escalarmente, el vector que representa la velocidad de la partícula. Multiplicación vectorial por el vector que representa la intensidad del campo magnético. Bien, vamos a ver. Esto lo puedo determinar gracias a la regla de la mano derecha, como lo veo acá, en donde el pulgar está direccionado con la velocidad a la que se desplaza la partícula. Los restantes dedos están direccionados con la intensidad del campo magnético, que está representada por este vector. Por lo tanto, la palma de la mano derecha me indica el direccionamiento y el sentido de la fuerza de Lorentz, esa fuerza que va a experimentar esta carga. Bien, vamos al tema de unidades. La fuerza en sistema internacional la podemos denotar con la unidad Newton. La carga con coulombio. La v de velocidad metros sobre segundo. Y por último, la intensidad del campo magnético, como lo vemos acá, por el Tesla. Bien, vamos a hacer una generalidad para dar una aplicación más concreta. Tengo un conductor, ese conductor está compuesto por portadores. Acá lo tengo los portadores, el cual tiene un corrimiento en un sentido. Estamos hablando de corrimiento de la corriente eléctrica. Bien, ese corrimiento de corriente eléctrica lo voy a representar con un vector I. Este conductor se encuentra dentro de un campo magnético de características permanentes. Acá lo estamos viendo. Ese campo magnético lo voy a representar con otro vector, que es el vector que ya vimos anteriormente, el vector V larga. Por lo tal, estas cargas que se encuentran dentro del conductor van a experimentar la fuerza de Lorentz.
Esa fuerza, que es representada por medio de este vector, que tiene características idénticas a las que nombramos anteriormente, forma un ángulo de 90 grados con respecto al vector de la intensidad del campo magnético, y también simultáneamente forma un ángulo de 90 grados con, con el vector que representa la corriente eléctrica. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente: un cambio de variable, analogía. En vez de utilizar la v de velocidad, vamos a utilizar la I de corriente eléctrica. En vez de usar Q, que es la carga, vamos a buscar la proporcionalidad en la L, longitud del conductor. Entonces la fuerza de Lorentz va a estar dada por la longitud del conductor, producto escalar, por la intensidad de la corriente eléctrica, que es un vector. Ese resultado, que es un vector, se lo multiplica vectorialmente por el vector que representa la intensidad del campo magnético. La unidad internacional, Newton, como lo vimos anteriormente. Bien, la longitud en metros, la corriente eléctrica en ampere, y por último la intensidad de campo magnético en Tesla. Si yo quisiera hacer una conversión, directamente un Tesla es igual, en notación científica, 10 a la 4 Gauss. Esto quiere decir 10.000 Gauss. Bien, haciendo un repaso rápido y muy general, cuando una partícula de prueba, una partícula de carga Q positiva, atraviesa un campo magnético de características permanentes, esa partícula experimenta una fuerza que es perpendicular al vector que representa la velocidad de la partícula y al vector que representa la intensidad del campo magnético. Es perfectamente perpendicular. Este análisis lo podemos sacar, matemáticamente hablando, desde el producto vectorial entre dos vectores. Si a esto yo lo llevo a una generalidad de un conductor, debo cambiar la velocidad con la que se desplaza la partícula, debo hacer ese cambio de variable por la corriente eléctrica, y la carga, que es un escalar, por la longitud del conductor. Bueno, espero que le haya sido de muchísima utilidad y será hasta la próxima clase.